penalista para que nos dé su opinión sobre este operativo, que además lleva el nombre curioso de Valquiria 11. Valquirias, como sabemos, son unos personajes de la mitología germánica medieval, que son damas con gran sobrepeso, lo que no les impide bailar desnudas en los bosques alemanes. Esto da lugar a una ópera de Wagner. Pero, ¿por qué es que la Fiscalía usa el nombre de las Valquirias para denominar? Y es la 11ª fase del operativo Valquiria. Señora Maspucho, muy buenas noches. Hola. Usted creo que es amante de ópera, quizás sabe sobre las Valquirias de Wagner. No me gusta tanto la ópera, más me gusta la música clásica, ¿no? Bueno, en todo caso, su opinión sobre Valquiria 11. Bueno, estos operativos, por lo general, se identifican con nombres bastante singulares, ¿no? Que generan en principio, una especie de orden de ideas respecto a la trascendencia, la importancia y el contenido del operativo, ¿no? En el fondo, es una labor de inteligencia y de contrainteligencia por parte de la Fiscalía, que a lo largo de un periodo de tiempo determinado ha venido recopilando información, cruzando información, obteniendo información de diferentes fuentes, y en un primer momento llega a la convicción sobre la necesidad de montar un operativo de esta naturaleza. Es decir, tiene que haber un razonamiento, una justificación y una pertinencia. ¿Qué cosa es lo que yo persigo con allanar un inmueble o varios inmuebles y detener a varias personas? Tan trascendente es ese análisis que necesito la autorización de un juez, Claro. que es el que va a decir... Sí, No lo puede decir la Fiscalía ella sola. Necesita pedir a un juez que autorice, a un juez supremo en este caso. Si es que se trata de magistrados, ¿no? Que están en ese rubro, pero sí, el juez es el que tiene que utilizar y autorizar y analizar los hechos para ver si son pertinentes o no, ¿no? Y a partir de ahí toma la decisión respecto al ámbito en el cual se va a desarrollar esta diligencia, cuáles son los motivos que justifican la diligencia, eventualmente si hay detenciones preliminares, que no son detenciones propiamente judiciales, hasta que se formalice la investigación preparatoria y se formalice una solicitud de prisión preventiva. Entonces, esta labor tiene que ser un accionar bastante coordinado. ¿Entre quién coordinado? En principio, hay un razonamiento de carácter jurídico en los términos como lo estoy explicando. En segundo lugar, tiene que haber un soporte técnico criminalístico, que es el apoyo que brinda la policía para la realización de la diligencia. En tercer lugar, tiene que haber un marco documental o fáctico que justifique por qué hay que realizar el allanamiento y en qué términos. El tema que me llama un poco la atención es el tiempo que ha pasado, porque como sabemos perfectamente, cuanto más tiempo pasa, los hechos se alejan de la realidad y van desnaturalizándose. Entonces, por lo general, estas actuaciones son rápidas, inmediatas y son sorpresivas, porque de eso se trata, ¿no? Y FICOP viene investigando esto por lo menos desde el día en que se allanó la Fiscalía en diciembre, el 27 de noviembre, más bien, ¿no? Son casi 5 meses. Claro, pero dependerá también de la vastedad de la información, de las fuentes que están proveyendo ese tipo de información, de la veracidad razonable en la medida de lo posible, y otro aspecto que creo que es fundamental es qué cosa es lo que se persigue. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo acceder a información virtual, documentada, a través del allanamiento, pero en términos de confrontar posiciones, una situación de crisis procesal para los indagados significa pues una situación de tremenda desventaja. Porque claro, mientras tú has estado como espectador en la indagación, la situación cambia el día que te detienen físicamente. O que entran a tu casa a las 3 de la mañana, ¿no? Claro, digamos, es un hecho bochornoso, debe ser sumamente incómodo que a las 3 de la mañana te estén despertando con policía o te estén rompiendo la puerta. Pero lo realmente trascendente es qué cosa es lo que la Fiscalía puede lograr, en el sentido de generar un marco legal favorable para las investigaciones y decirle a los indagados, bueno, mira, ve, tenemos esta información, la estamos corroborando, hay otras fuentes que están proveyendo la misma información,
Hay personas que ya se están acogiendo a la colaboración eficaz. Y probablemente algunos de los detenidos hoy. Entonces los hechos están bastante demostrables. Si tú vas a persistir en tu mentira, en tu engaño, no vas a lograr nada, porque en cualquier momento termina la detención preliminar, formalizo la investigación preparatoria y lo primero que voy a hacer es pedir la prisión preventiva. 36 meses recluido en un penal como Piedras Gordas. Entonces tú consulta, medita, llega a algunas conclusiones, qué cosa es lo que sabes, qué cosa es lo que puedes proporcionar, qué tan oportuna y pertinente es esta información, y se convierte en una herramienta de coerción procesal para poder obtener información. No basta con reconocer lo que yo he hecho, hay que aportar informaciones que la Fiscalía no tenga ya. Lo que pasa es que hay que valorar los hechos desde el punto de vista procesal. Una cosa es sincerarte a través de una declaración, en alguna medida reconocer algún tipo de responsabilidad, pero eso mayormente no va a minorar la responsabilidad penal, a diferencia de lo que puede significar negociar. Es decir, ya muy bien, yo estoy preliminarmente detenido, estoy en conversaciones con mi abogado, tengo otra información, sé de diferentes fuentes que hay gente que se está cogiendo a la colaboración, están brindando otra información que de repente me están ganando a mí por puesta de mano. Y de pronto no tengo nada nuevo que aportar. Después yo me voy a quedar sin nada. Sí. ¿No? Y además habría que valorar también cuál ha sido el rol y el nivel de participación y de responsabilidad de cada persona en las gestiones que se han realizado. Porque yo puedo haber ayudado, puedo haber dado una asesoría, algún tipo de información, pero de ahí a asumir toda la responsabilidad para delitos graves que pueden acarrear penas entre 15 y 20 años, ya es un tema que requiere un análisis más objetivo y más frío. Por eso la delación. Entonces yo creo que acá la colaboración eficaz está cumpliendo un rol fundamental, muy importante, y dependerá de cómo se maneja, de qué tipo de información se ha obtenido, cuál es el razonamiento que se está utilizando y cuál es el futuro que les espera a estas personas que están siendo indagadas, y después va a haber de por medio posiblemente una solicitud de prisión preventiva 36 meses. Ahora, a mí lo que me ha llamado la atención del documento fiscal, que es un voluminoso documento de 592 páginas, eso supone un trabajo de varias semanas, ¿no? Nadie puede redactar con mucho detalle, con mucha precisión jurídica, un documento de ese volumen, ¿no? Bueno, es una metodología que acopia información, la va sistematizando dependiendo de las áreas que son más sensibles y más neurálgicas, capitaliza la información, hay una labor de inferencia o de deducción a través del contenido de los elementos de convicción para generar justamente ese tipo de razonamiento que me permite a mí inferir que efectivamente ante este planteamiento el indagado o el investigado no va a tener salida. Ahora, lo que me ha llamado la atención como contenido, ya no como forma y volumen de este documento fiscal, es que hasta el momento la señora Patricia Benavides, fiscal suspendida de la Nación, estaba asociada a un delito de narcotráfico por haber supuestamente favorecido a la hermana, que estaba bajo sospecha de eso. Y el gran reproche es que cambió a la fiscal, habiéndose comprometido cuando fue... cuando conversó, cuando se sometió a la sesión con la Junta Nacional de Justicia que la nombró, de no interferir en el caso de la hermana que está siendo juzgada por eso, cuellos blancos, callao y narcotráfico. Y se le reprocha haber liberado a una persona que una vez liberada se escapó del país, fue a México y se le atribuye haber participado en el crimen de un fiscal paraguayo estando en México, o sea, una persona con unas credenciales criminales totalmente graves. Ese era mientras que en este caso el tema del narcotráfico aparece con abundancia entre varias de las personas que son objeto de los allanamientos, y el tema de los cuellos blancos reaparece con un enorme vigor. Hemos tocado el fondo de una forma de criminalidad que uno siente un escalofrío de imaginar que ha podido hallar cómplices en la Fiscalía y en la Policía. Bueno, en el mundo de la criminalidad todo es previsible, ¿no? En el sentido de que son las circunstancias, los acontecimientos los que van marcando las pautas. Dependerá mucho del contenido de la información,
de la labor ética que tiene que haber cumplido un funcionario público de tanta importancia como ejercer la Fiscalía de la Nación, del acopio de información que puede provenir, pero creo que gran parte del rol estratégico debe provenir de alguien que se está acogiendo a la colaboración eficaz. Alguien que bueno, ha tenido... Jaime Villanueva, ciertamente, ¿no? Claro, pero que en el caso de Jaime Villanueva, mayormente, digamos, el escenario Sí. limitativamente está claro, digamos, ¿no? Y además es un personaje que se ha venido desgastando a lo largo de todo lo que viene manifestando frente al universo de circunstancias que viene señalando. Pero acá tenemos que entrar a aspectos más puntuales, más precisos, en las que debe haber habido algún tipo de intervención, participación, en términos activos o omisivos por parte de personas que, teniendo conocimiento del mundo legal, eran personas o son personas bastante entendidas en la materia. Entonces, esta información es una información privilegiada porque no debe provenir de cualquier neófito que está siendo investigado, sino alguien de que conoce y que su contenido, aseveración, tiene un peso categórico en el análisis de los hechos. ¿Por qué? Porque, claro, en el mundo de la especulación podemos especular de manera interminable, pero esto ha sido sometido a un control, a una tutela por parte de un juez respecto a lo que te manifestaba. ¿Cuánto toma un juez para ponderar el tema, leer 592 páginas y decir sí, procedan, allanen? Bueno, todo depende de la claridad, de la contundencia y de la eficiencia del fiscal para hacer los planteamientos en términos no tan voluminosos, pero sí, digamos, ir sobre aspectos puntuales. Mire, ve, yo tengo esta información que proviene de una tercera persona, que proviene de alguien que se está acogiendo a la colaboración eficaz. Esta información ya ha sido corroborada de manera periférica por otros acontecimientos o investigaciones que está haciendo la policía, tiene el respaldo de otras declaraciones y permite llegar a la convicción de que efectivamente así sucedieron los hechos. Sin embargo, yo necesito acceder a esa información. ¿Por qué? Porque al acceder a esa información, en el plano de la pertinencia, yo voy a definir y consolidar esa hipótesis especulativa, pero ya no desde el punto de vista meramente subjetivo, sino sobre hechos concretos. Entonces eso me da fortaleza a mí como fiscal para pedirle al juez, porque un fiscal que hace un pedido de esta naturaleza tiene que estar, yo diría, casi 100% seguro que va a convencer, o en todo caso que no se necesita mucho convencer porque ahí están los casos que lo están demostrando, ¿no? De acuerdo a la experiencia suya por casos precedentes, de los 7 detenidos, ¿calcula usted que cuántos aspirarán a ser colaboradores eficaces? Mira, por regla general, acá es sálvese quien pueda. Y los parámetros que en un primer momento fortalecían los vínculos amicales, profesionales, dejan de tener cualquier tipo de valor. ¿Por qué? Porque la prisión, la privación, el escarnio, lo que te hace avisorar penas que pueden fluctuar entre los 10 o los 15 años, realmente son acontecimientos sumamente reflexivos, ¿no? Entonces, llegamos al punto que en autoridades de este tipo, detenidas, la mayoría querrá ser colaborador eficaz. Pero también depende del momento, porque hay un momento para hacerlo. El valor de la información tiene ese valor en un momento determinado que después ya no lo tiene. Y por otro lado, porque acá hay un escenario de incertidumbre. Todos desconfían de todos. Y yo no sé lo que el otro puede decir en contra mío. Entonces es mejor que yo hable antes. Yo no sé si el otro está mintiendo o va a mentir. Yo no sé si el otro me va a cargar a mí toda la culpa. Entonces son aspectos que tengo que valorarlo porque yo mejor que nadie conozco qué cosa es lo que sucedió. Puedo tener el valor probatorio de demostrar que eso sucedió de esa manera. Y eso me va a permitir a mí entrar en una etapa de negociación y decirle al fiscal, mire, ve, efectivamente yo voy a pretender ser colaborador porque tengo esta información. Esta información le va a permitir a usted conocer información que, documentada. Documentada, no fáctica, virtual, de cualquier naturaleza, pero que sea demostrable, sí, que sea creíble, porque no solamente se trata de decir por decir. Y a ello hay que sumarle el factor tiempo, la cronología de los acontecimientos. Porque como esto es un fenómeno que no tiene
digamos, morfología se va adecuando a las circunstancias, a lo que dice, quién no dice, cómo van cambiando las circunstancias procesales y otros hechos que puedan ir surgiendo. Entonces, un fiscal astuto, bastante objetivo, va a tener ideas muy claras porque su proyecto, digamos, punitivo está orientado en pruebas. De acuerdo. Ahora, quería preguntarle sobre otro aspecto de este mismo operativo Valquiria 11, que es la reacción que ha tenido la señora Patricia Benavides. Ella ha publicado en redes sociales un video en donde desacredita el operativo diciendo que es un psicosocial. Llama la atención porque, por una parte, a ella no le concierne directamente, ella no es objeto de la investigación, no conoce los detalles. Pero, por otra parte, aunque dijo hecho ese psicosocial para influir sobre las autoridades, y no mencionó explícitamente quienes están naturalmente haciendo el proceso, eventualmente evitó decir los miembros de las autoridades de manera, pero todo el mundo entiende qué es eso. Pero además pone en evidencia que no está a la altura del cargo que tenía, porque una fiscal de la Nación suspendida no puede desacreditar un operativo fiscal de esta envergadura donde hay tanta criminalidad de por medio, diciendo que solamente se refiere a ella. Es un psicosocial para poder destituirme a mí. A ver, vamos por varias partes. Lo primero es que lo que ha acontecido en las últimas horas no es parte de evaluación por parte de la Junta Nacional de Justicia. Esto es una labor estrictamente de contenido funcional que lo que persigue es la destitución, sin perjuicio de las responsabilidades penales, que ese es un tema que va a tener que decidirlo, en caso que así sea, el Poder Judicial. Aparte que, como tú sabes perfectamente, está de por medio del antejuicio y todo lo que significa un proceso de esta naturaleza. Pero, claro, el sentido, la naturaleza del allanamiento en los últimos tiempos ha venido siendo desmerecido por el tema del escándalo y la forma como se actualiza. No todos los allanamientos han cumplido con determinados protocolos. Hemos visto casos de allanamientos privilegiados. El caso del señor Martín Vizcarra, que le permitieron incluso salir al baño, peinarse, salirse y sentarse en el comedor de su domicilio como si fuera cualquier diligencia. Eso en alguna medida ha desmerecido el sentido político de lo que significa el allanamiento. Permíteme leerle un documento que acaba de ser publicado justamente por el Ministerio Público. Dice esto: la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el marco de las investigaciones seguidas contra la ex fiscal de la Nación, suspendida en sus funciones, Liz Patricia Benavides Vargas, presentó el día de hoy ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el requerimiento de impedimento de salida del país respecto a la referida investigada. El requerimiento fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada, que ha sido respaldado con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial. Es una medida restrictiva de derechos. O sea, la presencia física es fundamental en la secuencia de los acontecimientos. Entonces, si no hay de por medio un impedimento de salida del país, la señora Patricia Benavides en cualquier momento puede ir al aeropuerto, como ha sucedido en muchísimos casos. Sí, sí, y Nostroza para no nombrarlo, como dicen. Dígame, esto es un requerimiento que la Fiscalía hace ante el Poder Judicial. Claro, porque se está restringiendo el derecho de libre tránsito de la persona. Todavía no está concedido. Si se anuncia como requerimiento es que no está anunciado que se ha concedido esto. Claro, tendrá que autorizarlo el juez y cursar los oficios correspondientes a migraciones para impedir la salida del país. Ahora, en el segundo párrafo se dice: el reglamento fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada, que ha sido respaldado ese peligro con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial. ¿Le parece normal que la Fiscalía hable en esos temas de probable pertenencia? Digamos, la premisa más trascendente en el análisis de los hechos ha sido la organización criminal. El rol, la jerarquía, la estructura, las funciones que se supone cumplía esta estructura dentro del aparato del Estado. Por eso, en gran medida, la investigación se ciñe a las labores que requieren cuando se está investigando organizaciones criminales. Creo que ahí ha habido un exceso apresurado en el sentido de mostrar a la opinión pública un organigrama
de tanta trascendencia en la que ponía como cabecilla de la organización ni más ni menos que a la Fiscalía de la Nación. Ese es un hecho que desde todo punto de vista político o mediático, desde mi opinión personal, es cuestionable, porque eso vulnera cualquier análisis objetivo en materia de responsabilidad penal. Porque así como se dice, mientras no hay una sentencia condenatoria, ¿de qué estamos hablando? Ese es una presunción. Es una presunción, claro, pero que políticamente se ha convertido en un hecho real, fáctico. No. Pero por supuesto, se habla de una organización criminal. Bueno, se presume eso. Sí, pero la Fiscalía anuncia su propio desarrollo. Está bien, yo puedo presumir, pero mostrar un holograma, digamos, en la que aparezco yo con mi fotografía, con el nombre de fiscal de la Nación, como cabecilla de una organización criminal, desde mi opinión, es un apresuramiento que en alguna medida ha ido desnaturalizando cuando no había necesidad de hacer esa recurrencia, porque además eso se mostró en los medios de comunicación. Y esa demostración en los medios de comunicación automáticamente implicó una decisión arbitraria por parte de la Junta Nacional de Justicia, que automáticamente suspendió en su labor. Eso es una violación. Pero no por esa razón. Bueno, pero en su conjunto... La Junta está investigando específicamente el caso de la actitud hacia la hermana y la destitución de la fiscal que veía el caso de la hermana. Sí. Que es una contradicción de lo que les prometió la señora Benavides a ellos. Claro, pero digamos, en el escenario imaginario político, el impacto ha sido totalmente, digamos, demoledor. A mí lo que me llama... No, hay quienes la defienden con ardor, como usted sabe. Yo también la he defendido. Sí. Incluso... Ya no. Ahora yo lo que he defendido y sigo defendiendo es que por encima de las personas está el respeto al Estado de Derecho. Hay que respetar el Estado de Derecho porque de lo contrario no sabemos ni hacia dónde apuntamos y miramos. Entonces, más allá de las contingencias o de las responsabilidades penales que tendrá que responder en su oportunidad la señora Patricia Benavides, yo creo que hay que respetar las formas. ¿Usted cree eso es un Estado civilizado, ¿no? Este comunicado del cual hemos dado cuenta recién publicado puede tener algo que ver con la afirmación de que fue un psicosocial lo que la Fiscalía organizó? Pero, mira, la justicia penal, la corrupción política es un tema de primerísimo orden en el plano mediático. Sí. O sea, diferenciar objetivamente lo que es la responsabilidad penal de la responsabilidad política es muy difícil. Ahora, sí es chocante que una fiscal de la Nación, aunque suspendida, desacredite de esa manera el trabajo de la Fiscalía, donde hay 21 fiscales, pero 7 detenidos. Es que el descrédito no es... Psicosocial. Eso lo he escuchado mucho en boca de políticos o de personas buscando notoriedad, o sectarios alineados a una ideología, pero que la fiscal suspendida hable de psicosocial. Si alguien ha desacreditado la institución al hablar así, es ella, ¿no? Lo que pasa es que es una institución muy venida menos en los últimos tiempos, porque no solamente es el caso de la señora Patricia Benavides. Hay muchos fiscales que están siendo investigados. Entonces, tampoco no es que haya aparecido una noticia que nos ha desestabilizado. Es una secuencia de acontecimientos sistematizados que han ido desmereciendo el rol de legalidad y de constitucionalismo del derecho penal. Esperemos que la próxima vez que venga, que no sea mucho tiempo, hayan algunas razones para que usted se exprese con más optimismo y nos hable sobre resultados. Bueno, eso todavía es un poco prematuro por el tiempo que demoran las investigaciones en el Perú, ¿no? Pero ojalá que estén al menos en buena ruta y que el nombre Valquiria no sea una decepción operística. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido el abogado penalista Luis